Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es temporadas de alergia. Nos acompaña en el estudio el alergólogo Hugo Azuara para despejar todas nuestras dudas. Gracias por recibirnos en sus hogares. Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen o que nos permitan entrar en su hogar en estas horas tan tempranito que ustedes acaban de dejar a los peques. Pues fíjense que una inquietud muy grande de parte de las madres de familia y de las personas que sufren alergias es precisamente las complicaciones, el asma. Y hoy invitamos precisamente a un especialista que nos va a hablar de el asma, las enfermedades respiratorias y cómo se confunden muchas veces y tarda en llegar el diagnóstico. El doctor Hugo Azuara hoy está presente en vivo en el programa Primero la Salud. Otoño y primavera son por excelencia las épocas del año que mayor cantidad de reacciones alérgicas disparan. Los ojos son uno de los órganos más afectados, aunque también pueden presentarse manifestaciones como rinitis, tos seca o urticaria. Quédese con Noemi González y los expertos en Primero la Salud. Gracias, Rocío Rodarte, nuestra productora. Excelente. Doctor, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Bienvenido. Por la invitación. Siempre es un gusto. ¿Casa nueva? Sí, ya ¿verdad? vi. Mucha ¿Alergias felicidad. nuevas? No, ¿verdad, doctor? No, las de siempre. Las de siempre. Y esta es la temporada en la que se exacerban todos los síntomas, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que el cambio climático, que es un tema pues muy conocido por muchos, ¿no? Y tan mencionado, ha hecho que cada vez cada una de las estaciones del año sean marcadas por las respuestas alérgicas y obviamente la temporada de otoño-invierno por cuestiones de las infecciones que sobrevienen, ya sea virales o bacterianas, pues son los que más nos condicionan la exacerbación y la presentación de estos cuadros en esta temporada, ¿no? Hay muchas alergias, pero la que más afecta la vida de nosotros, nuestros peques, de las personas adultas, los adultos mayores, es el asma, la rinitis alérgica y que luego se complica, ¿no? Claro. El asma. Sí, yo creo que mencionar la parte interesante de todas estas respuestas alérgicas es que están mediadas genéticamente. Muchos de estas tenemos el antecedente familiar, papá, mamá, el hermano, la tía, la abuelita que sufrieron de procesos alérgicos y hace falta pues exponernos a estos agentes que estamos comentando llamados alergenos. Los alergenos pueden ser los pólenes, malezas, de las plantas, pastos sobre todo, ácaros, polvo de la casa, entre otros, y esto a la larga nos van sensibilizando de tal forma que nuestro organismo empieza a tener una respuesta cada vez a esta exposición, obviamente mediada genéticamente. No todos respondemos, los que no están mediados genéticamente definitivamente no van a responder, es decir, que si tenemos a dos personas en el mismo ambiente, pero uno mediado genéticamente lo antecedente, este es el que va a ser afectado. Entonces, las enfermedades respiratorias pueden empezar desde etapas tempranas, pueden ser las primeras manifestaciones de un proceso alérgico, ¿no? Puede ser en los niños, sabemos que son alimentos los que pueden desarrollar una inflamación bronquial, nasal, también hay mucha asociación con problemas oculares, como bien decían en la entrada. La rinoconjuntivitis es muy frecuente y son estacionales. Y definitivamente el no tratar a tiempo estas recaen en otras complicaciones como es el asma. El asma y las enfermedades alérgicas no se curan, se controlan. Y mucho de esto es los diagnósticos oportunos, ¿no? El diagnóstico oportuno. Doctor, si estamos viendo que nuestros niños tienen todos estos síntomas y signos que usted menciona, y que se mencionaron también al inicio del programa,
pues muchas veces nosotros decimos, tiene resfriado. Estamos viendo esos signos y decimos, tiene resfriado, lo llevamos al médico y nosotros decimos, viene resfriada la niña o el niño o vengo resfriada. Y ahí es donde el diagnóstico no se da, no es el adecuado, ¿no? Claro, definitivamente creo que se confunden mucho. Lo que es el estornudo, la comezón, el escurrimiento, la congestión nasal, te lo puede dar un virus, te lo puede dar una bacteria, te lo puede dar un hongo en la vía respiratoria y obviamente te lo puede dar un proceso alérgico. Entonces, lo interesante aquí es el antecedente del paciente, la historia clínica, cómo se comporta, si es la primera vez o se acompaña de otros síntomas. Si en este momento tienen esos síntomas los pacientes, pero aparte tuvo dolor de cabeza, fiebre, bueno, entonces esto me haría pensar en un proceso infeccioso. Aunque los procesos alérgicos, como comentábamos, son más susceptibles los pacientes de tener respuestas más rápidas por estos agentes y entonces sí entra esa controversia, pero hay métodos diagnósticos, tanto de laboratorio, de rayos X, tomografía o pruebas específicas de alergia para establecer quién verdaderamente se está comportando como proceso alérgico o solamente fue un catarro común. El catarro común, pues obviamente son estacionales, va acompañado de malestar general, cuerpo cortado, fiebre, y el paciente alérgico solo manifiesta problemas de mucha congestión, de estornudo, de ojos llorosos, en un momento dado un poco de tos. Aquel que también tiene antecedente de tener ya problemas bronquiales seguramente empezará a tener tos, opresión, silbido, falta de aire, que sería una complicación derivada de una gripa común y corriente, ¿no? Exacto, Claro. que sería una complicación derivada de una gripa. Pero muchas veces el mismo médico no es el que nos está viendo. Vamos a uno, a otro, y no hay un historial. Claro, y lamentablemente sucede mucho, que lo primero es ir a lo más cercano para valorarme, pues no es lo adecuado. No es lo adecuado. Volvemos. Primero, la salud. Dentro de las formas leves de alergia se encuentra la lagrimeo ocular, la picazón o enrojecimiento de alguna zona de la piel, la rinitis, tos seca y estornudos. Cuida tu salud. Regresamos. Para establecer el diagnóstico se requiere llegar a la identificación del alergeno. Para eso existe una variada cantidad de pruebas cutáneas e indicios en sangre. Cuida tu salud. Continuamos. Para hacer las preguntas que deseen, estamos en Facebook Live y aprovechen para preguntarle al doctor Azuara, que está aquí con nosotros. Él es alergólogo, tiene muchísima experiencia y efectivamente cómo se trata las alergias. Aquí este es el momento de decirlo. Y también tuvimos, antes de entrar a este espacio, fíjense, una consulta en vivo aquí. El doctor nos hizo el favor de consultar a una joven con asma, ¿verdad, doctor? Así que venía es. muy grave y Sí. que le han hecho casi todo. Claro, nos estaba comentando de su sintomatología que cada vez ha ido aumentando, tos, opresión, silbido, falta de aire, alrededor de los últimos 2 años y sin tratamiento, que eso es lo más interesante de todo esto, no ha tenido tratamiento oportuno. Ahorita tuvo una crisis de asma y la crisis de asma verdaderamente es lo que no quisiéramos que pasaran los pacientes. La crisis de asma, bueno, se caracteriza por un inicio súbito, definitivamente de tos, opresión, silbido, falta de aire. Pueden haber muchos desencadenantes, puede haber la humedad, una infección, el polvo, alguna sustancia química que en un momento dado hace que ese bronquio se cierre inmediatamente y si el paciente no tiene un rescate o no tiene el tratamiento adecuado, bueno, pues verdaderamente pone en riesgo la vida. Han habido casos que definitivamente llegan a los servicios de urgencias y pues han tenido que intubarlos, meterles el tubito por un respirador para evitar pues otro tipo de complicaciones o daños secundarios. Entonces, esto nos está hablando de que necesitan los pacientes tener un tratamiento ambulatorio de rescate, que sepan cómo usar el inhalador. Hay muchos de estos pacientes que ya se saben asmáticos, a veces no se les informa que en cuanto ellos tengan una exacerbación, un aumento de síntomas, ellos usen el rescate, aumenten las dosis del rescate cada 20 minutos, de 5 a 6 disparos, y entonces ellos estén buscando inmediatamente la forma de ir a un servicio de urgencias porque verdaderamente hay algunos que no responden.
afortunadamente son los menos, pero Sí. el paciente debe saber el plan de acción para no quedarse en casa, porque ponen en riesgo su vida. Muchas veces las mamás, por ejemplo, optan por nebulizar a los niños cuando no sabemos si tienen una bronquitis o una neumonía y están perdiendo tiempo en casa nebulizando. Entonces, inmediatamente de tener una crisis o empezar súbitamente con los síntomas, hay que ir a los servicios de urgencia, ¿no? ¿Por qué reacciona así el cuerpo? ¿Por Sí. qué hace eso? Bueno, hace rato hablábamos de la cuestión genética, esto es un poco más complejo, pero resulta que hay unas células de memoria que cuando nosotros nos volvemos a exponer a sustancias que inicialmente respiramos, hablando de los problemas respiratorios, son identificadas. Entonces, este proceso inflamatorio como que se va haciendo, la ola va creciendo hasta detonar en daños estructurales, daños a tejidos, y en este caso, hablando de la nariz o el bronquio, bueno, los daños a nivel bronquial, con el hecho de tener disminución del flujo aéreo. El asma se caracteriza por la inflamación, ese infiltrado celular causa obstrucción de los tubos, que son los bronquios, y en un momento dado, pues hay dificultad de la circulación del aire. Entonces, esto es parte de los síntomas que tiene un paciente asmático, por ejemplo, ¿no? Hay sibilancia. Hay sibilancia, hay tos, hay opresión, hay falta de aire o disnea, que le como conocemos si alguien nosotros. estuviera encima, decía la Claro, muchachita, muy ¿no? De su oprimido, pecho. mucha opresión del pecho. Muchas veces el hecho de subir escaleras en algunos pacientes que están muy afectados, esto les condiciona ese broncoespasmo y esas manifestaciones clínicas. Pero es una respuesta entonces inflamatoria, es mediada genéticamente, que llega a provocar daño a tejidos, daños celulares, que en este caso pues se van a estar expresando con estos síntomas. Y a la larga, un paciente que es asmático, que nunca se trató, bueno, va a llegar a algo que se llama remodelación. La remodelación es como una cicatriz. Ese bronquio que tiene un calibre específico se va a tapar y así se va a quedar. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros pacientes adultos mayores con asma? Precisamente porque toda su vida tuvieron este problema y seguramente muchos de ellos que no lo saben hicieron esta remodelación. Es como una cicatriz y entonces son pacientes que toda la vida prácticamente estuvieron con problemas, ¿no? Y se asfixian, o sea, tienen menor capacidad de respiración. Claro, acordémonos que las vías aéreas pues tenemos la necesidad de respirar en el proceso de la respiración para tomar oxígeno. Ese oxígeno se intercambia a través de los acinos o alvéolos, que ahí se da una comunicación entre la circulación y el aire, y entonces se intercambia el dióxido de carbono, que lo vamos a sacar, y el oxígeno que se queda, que es una gasolina para las células. Entonces, el paciente que está teniendo problemas de la respiración, en este caso por obstrucción, definitivamente todos estos procesos les van a ir mermando una funcionalidad, la calidad de vida. Le decíamos hace rato, el hecho de caminar, hacer algún deporte, se ven limitados. Y definitivamente por tener estos factores. A la larga, pues definitivamente ese proceso no va a ceder. El problema de los pacientes que hacen remodelación es que el medicamento en un momento dado ya no les funciona. Entonces, estos pacientes pues estarán cayendo con sobreinfecciones, caen con neumonías, son pacientes que a cada rato llegan a los servicios de emergencias pues porque no pueden respirar, pero tienen esa característica. Entonces yo siempre les digo, cualquier edad es totalmente efectiva para empezar el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Entonces, creo que esa es la parte interesante de todo esto, adelantarnos a todos esos fenómenos que pueden ocurrir. Tenemos que promover acciones saludables para que ustedes tengan mejor calidad de vida, que eso es muy importante. Regresando, ¿le parece, doctor, si hablamos de vacunas? Claro. Y el tratamiento, los tratamientos que usted recomienda y los estudios que hay que hacerse, Claro. ¿verdad? Ya volvemos. Primero la salud, y le agradecemos que esté con nosotros, y a todos nuestros patrocinadores, un honor tenerlos aquí, como el doctor Isaac Melo. Gracias por estar en Primero la Salud. Ya volvemos. La mejor prevención en caso de alergia ocular es evitar estar en contacto con las sustancias que activan la alergia. Cuida tu salud. Regresamos.
Por lo general, los síntomas del resfriado duran entre 7 y 10 días, mientras que los síntomas de la alergia solo continúan mientras la persona está expuesta al agente que causa la alergia. Cuida tu salud. Continuamos. Si no te lavas bien las manos y con frecuencia, puedes contagiarte algún germen. Siempre corres riesgo al tocarte los ojos, la nariz o la boca. De hecho, una de las formas más comunes de contraer un resfriado es por frotarse la nariz o los ojos después de haber estado en contacto con el virus de la gripe en las manos. Si la gente no se lava las manos con frecuencia, especialmente cuando está enferma, pueden contagiar los gérmenes a otras personas de manera directa o a través de las superficies que otros tocan. Primero la salud, con el Día Mundial de Lavado de Manos. Gracias por tenernos al día. Gracias, Rocío Rodarte. Déjenme decirles que nuestro agradecimiento va para el doctor Isaac Melo, que siempre está apoyando a sus pacientes. Es un médico sensible y tiene un láser ginecológico extraordinario. 217-1669. Haz tu cita si tienes problemas de atrofia vaginal, dolor vulvar, salida de orina de esfuerzo. Y el doctor Isaac Melo te atenderá en su consultorio sin cirugía, sin anestesia, y puedes recuperar tu vida íntima y no tienes por qué estar ocultando tus malestares y tu sufrimiento. Recupera tu vida íntima con el doctor Isaac Melo, 217-1669. Continuamos platicando con el doctor Hugo Azuara, alergólogo. Él ha dado muchas conferencias en diferentes partes del país, también aquí en nuestra ciudad, y ahora lo tenemos afortunadamente en Primero la Salud para hablar de este problema de las enfermedades respiratorias de origen alérgico, ¿verdad, doctor? Y sí sería bueno conocer el tratamiento y todo lo que usted les pide a los pacientes. Claro, y bueno, les da. digamos que para los problemas nasales existen todos estos procesos, como ya comentábamos, un término que se comenta, bueno, que se llama inflamación. Hay que antiinflamar. Tenemos varios medicamentos antiinflamatorios nasales, que son intranasales. Muchos de estos pacientes se les indica para empezar a disminuir esta problemática local. Los intranasales casualmente tienen un efecto también ocular, entonces tenemos ese doble efecto en algunos pacientes. Y son tratamientos, digamos, cíclicos. En cuanto el paciente mejora, vamos quitando los medicamentos y agregándole pastillas, por ejemplo, que van a bloquear otras sustancias que inflaman, como son los leucotrienos. Entonces, muchos de los pacientes están muy familiarizados con el Montelukast. Hay varios de este tipo de medicamentos que también nos sirven para los procesos alérgicos. Los antihistamínicos son muy importantes tenerlo en el manejo de los pacientes porque les aminora los síntomas. No se quitan al 100%, pero sí aminoran en gran medida esa molestia pues, de síntomas de rinitis, de escurrimiento nasal. Tienen que ser bien seleccionados, tanto a niños, porque hay algunos que todavía no se pueden usar por ciertas edades, y en los adultos, porque hay pacientes que son hipertensos, cardiópatas, con problemas de otra índole que también deben de ser seleccionados. Por eso esperamos pues que sean los pacientes valorados por médicos especialistas, ya sean pediatras, ya sean neumólogos, los alergólogos que estamos viendo pues continuamente estos problemas respiratorios. Y eso sería más o menos los problemas nasales, como es parte del tratamiento. Obviamente debemos descartar pacientes que tengan sinusitis o rinosinusitis, que aquí en la ciudad es muy frecuente. Yo creo que un 70% de los pacientes que vemos en consulta traen o tenían un antecedente de sinusitis, y la sinusitis a la larga también complica. Hay algunos pacientes que propician la salida de tumorcitos que son afortunadamente benignos, pero que obstruyen, y son los pólipos nasales también. Algunos pacientes pues ya sabrán que han requerido tratamientos quirúrgicos por esta parte. Entonces es ir viendo el problema alérgico y las comorbilidades para ver la manera oportuna de enviarlos al otorrino o algún especialista afín. Y para los problemas bronquiales, bueno, tenemos métodos diagnósticos inicialmente
que son pruebas de sangre. Necesitamos ver si el paciente se comporta o no como alérgico, y hay una proteína que se le da por alergia que se llama IgE total. La IgE total la podemos determinar y en ese momento vemos si se comporta como alergia. La otra es una biometría hemática completa en donde estaremos viendo si el paciente está sobreinfectado o no con alguna bacteria, algún virus en el momento de una exacerbación. Y definitivamente las radiografías son esenciales para tener también el bosquejo de cómo se está comportando desde el punto de vista pulmonar. Observa una radiografía y muchos de los pacientes pues van y buscan tratamientos, pero sin estos elementos que son muy importantes para el seguimiento de su caso. Y ya cuando determinamos que efectivamente se están comportando como alérgicos, entonces es cuando ya se determinan realizarse las pruebas cutáneas. Hay dos formas de hacerse, pruebas cutáneas o pruebas en sangre alérgicas. Las pruebas cutáneas, pues como su nombre lo indica, generalmente nosotros, sí, la técnica se llama prick, son rasguñitos, ya actualmente no se causa ninguna lesión, cortadas, porque a veces los pacientes llegan diciendo, oiga, me va a cortar. No, son rasguñitos pequeñitos, se colocan los alergenos y se hacen este prick. Entonces, esperamos, de acuerdo a los paneles, investigar pólenes, malezas, hongos, intradomiciliarios, incluso alimentos también podemos poner, y a cabo de 15-20 minutos tenemos los resultados. ¿Qué resultados vemos? Las ronchas que se forman en los sitios de exposición, y nos está hablando pues de la liberación de sustancias químicas que en un momento dado están participando en ese proceso de identificación y de ese proceso alérgico como tal. Entonces, en base a esto, todos los pacientes que son sometidos a vacunas, todos tienen vacunas diferentes, prácticamente porque todos están reaccionando de una forma diferente. Es así porque deben de ser valorados pues, por el especialista, quien les va a determinar qué vacuna o qué componentes de la vacuna va a tener. La vacuna en alergia, o llamado inmunoterapia, es exposición gradual de lo que yo salí alérgico para ir controlando mis síntomas. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el favor de su atención y se quedan en el mejor día.